cuarto y último bloque de este expediente especial sobre los atentados en el mundo y llega a la conclusión. Y ahora le vamos a preguntar a Adrián Salvucci, ¿qué puede pasar en Argentina con todos estos antecedentes que dimos previos? En el tiempo inmediato estamos hablando, ¿no? ¿Es posible que ocurra un atentado de magnitud aquí? Yo lo veo como cada día más factible, especialmente desde la elección del actual gobierno de Cambiemos, de PRO, del presidente Mauricio Macri. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular? Porque hace ya años, especialmente luego de la derrota de Israel en su invasión al sur del Líbano en julio del 2006, donde Israel fue derrotada por Hezbollah, conducida por Nasrallah, que recibe apoyo de Irán, es verdad, porque recibe apoyo de Irán para defender a los refugiados palestinos que fueron... Bueno, Israel recibe apoyo de Estados Unidos. O sea, evidente, ¿quién se queja? Claro, ¿de qué se quejan? Claro. Y desde entonces que Israel específicamente, el gobierno Netanyahu muy especialmente, y también apoyado tanto por el gobierno de Estados Unidos, Bush y luego Obama, como en los sucesivos gobiernos británicos, están buscando cualquier casus belli, cualquier excusa para atacar unilateralmente a Irán. Por supuesto que Rusia está detrás de Irán y Rusia también está detrás de Siria y vimos cómo los rusos frenaron a Siria, pero al costo de la destrucción de Siria, porque Siria, más de la mitad de la población sí, igualmente habla con Netanyahu, se reúne en el Teatro Bolshoi. Exacto, mantiene los canales de comunicación Claro, abiertos. sí, sí. Ahora bien, lo que están necesitando es una excusa para esa invasión, pero es de aquí que a partir de principios del 2013, el actual gobierno saliente demócrata norteamericano, Obama, se da cuenta que es tal el caos que desataron, viste que ya no hablan más de la primavera árabe, es tal el caos que desataron que necesitaban de el apoyo ordenador cultural de la República Islámica de Irán, que es chiita. A partir de ahí empiezan a conversar con los iraníes. Y en esa conversación queda claro, vamos a hacerlo bien simple, que no hay un plan nuclear iraní, pero no está militarizado. No está militarizado. Eso, es decir, decían la verdad los iraníes. Por supuesto. Que no era con objetivo militar. Y la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU lo ratifica. Y se firma un acuerdo el año pasado, a fines del 2015, entre Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia, más Alemania, porque Alemania siempre es un convidado el Consejo de Seguridad más Alemania, con Irán, donde se dice, bueno, evidentemente hemos llegado a un acuerdo, no hay un plan nuclear militarizado. Bien. Y ahí Netanyahu se vuelve absolutamente loco. La gente debe recordar que el 3 de marzo del 2015, Netanyahu, en contra y con gran enojo del presidente Obama, pero invitado por los neoconservadores, fue al Congreso. Se dirige a las dos cámaras del Congreso norteamericano, es aplaudido a rabiar, diciendo que el camino que va a tomar este gobierno de hacer un acuerdo con Irán solamente le está preparando el camino para que tenga la bomba atómica a Irán. Pero acá hay algo muy peligroso. Apenas abre ese discurso que fue televisado, a los 9 minutos, Galeb, a los 9 minutos de iniciar el discurso dijo: Irán voló nuestra embajada en Buenos Aires y la sede de la AMIA. Y no lo dijo de casualidad. En política no hay nada que se diga de casualidad. No, seguro. Y menos Netanyahu. Y menos Netanyahu. Yo creo que el hombre se da cuenta, como efectivamente ocurrió pocos meses después de ese discurso, que perdía la excusa del plan nuclear iraní y solo le queda la AMIA, la voladura de la AMIA y de la sede de la AMIA y de la DAIA. Y eso está vinculado un poco también con la denuncia de Nisman hacia la presidenta, porque fue una maniobra para boicotear el acuerdo entre el G5+1 e Irán. Exacto, porque vos fíjate que al poco tiempo de que ya se empieza a hablar, después el acuerdo fue a fines del 2015, el gobierno Kirchner, del cual aclaro, yo soy totalmente contrario al gobierno Kirchner, pero esto hizo lo correcto, empezó a hablar con Irán, se hizo una comisión de la verdad y dijimos, a ver, lleguemos a una conclusión, porque por más que Nisman tuvo 12 años, 10 años en realidad, para tratar de traer la prueba de que fue Irán. Amparado por el gobierno 100%, nacional y popular. Y por los gobiernos de afuera también, de Estados Unidos, de Israel. Nisman fue a dar un informe a la Corte Suprema sobre cómo iban las actuaciones, pero no la Corte Suprema de la Argentina, la Corte Suprema del Estado de Israel. Claro, pero fue Néstor Kirchner el que le dio todas las facilidades para crear la unidad especial de investigación AMIA. Eso fue en septiembre del 2006, cuando Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, que era senador en ese momento, y Jorge Tayeb,
mañana se reúnen en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York con las 8 Cuando principales... tocaron la campanita de Wall Street. Exactamente, con las 8 principales organizaciones sionistas y llegan a un acuerdo. No sé qué fue, pero al mes siguiente, octubre del 2006, lo despacha a Nisman y a Martínez Burgo, los dos fiscales, a Estados Unidos y vuelven con las pruebas de que en realidad el atentado lo planificó el expresidente Rafsanjani, no sé en qué ciudad de Irán en 1993. Yo digo, pucha, qué buena la CIDE que pudo determinar lo que estaba haciendo el expresidente de Irán en 1993, no sé dónde en Irán. Evidentemente es toda información falsa, fraguada, que le proveyó la CIA y el Mossad. Sí, yo tengo la información que eso igualmente es anterior. Lo que han hecho es reflotarla. Sí. Esa información se la dio George Tenet al delincuente de Miguel Ángel Toma, que sigue hablando hoy en día por todos los canales, muy sueltito cuando tendría que estar también imputado en la causa por encubrimiento. Porque es él el que le da ese informe de Tenet a Estiuso, y es el propio Estiuso el que traduce el informe, que incluso lo hace de una manera tan burda que en vez de traducir van por camioneta, deja la palabra van, que es lo que se utiliza en Estados Unidos. Lo que decía el informe Exactamente. Original. Ahora bien, vos fíjate una cosa. Claramente los errores de Nisman y las imprecisiones fueron fragantes. En el 2003 ordena el arresto del ex embajador iraní en Argentina, Hani Soleimanpour. Los ingleses, en realidad Interpol lo arresta, se lo entregan a la justicia británica para ver si lo repatrian para ser este juzgado. Y Inglaterra dice, acá no hay prueba alguna. Recibe un informe del mamotreto de Nisman, acá no hay prueba alguna. Lo liberan al ex embajador iraní. Le pagan una indemnización. Le piden disculpas, le pagan una indemnización y a nosotros nos mandan la factura de $450.000 de gastos legales. O sea, eso fue una de las únicas cosas concretas que hizo Nisman. Ahora bien, cuando Cristina empieza a hablar con los iraníes a principios del 2013, claramente alguien se ve que le ordenó a Nisman hay que hacerle una denuncia a Cristina Kirchner, que lo hace con bombos y platillos, todo lo que se Bueno, yo te voy a dar una pequeña información. ¿Quiénes son los personeros que le comunican o que planifican esa denuncia, o al menos la impulsan? Uno es Sabzai. Daniel Sabzai. Y el otro es Marcos Aguinis. Sí, sí. Intelectuales que reciben mucha cámara y mucho micrófono. Exactamente. Reunidos con Alberto Nisman en la sede de la DAIA. Y esto lo denuncia Jorge Elbaum. Jorge Elbaum, en página 12 en abril del año pasado. Exactamente. Ahora bien, acá ¿qué es lo que pasa? Se iba a hacer, esto lo armó el constitucionalista Daniel Sabzai. Sí. Patricia Bullrich, Laura Alonso, que eran diputadas de lo que hoy podemos llamar Cambiemos. Vinculadas a organizaciones estadounidenses. Vinculadas inclusive a organizaciones estadounidenses y sionistas, muy poderosas. Paul Singer por ahí también. Claro, lo convocan para que Nisman hable ante el Senado en una reunión privada, cerrada, el 19 de enero del año pasado. Aquí que el gobierno en realidad dobla la apuesta muy inteligentemente y que después de que denunciaran a Cristina Kirchner, el canciller argentino, Timmerman, etc., dicen, no, hagamos que esta reunión sea pública con todas las cámaras. ¿Qué pasa? Si el 19 de enero del 2015 a las 3 de la tarde iba Nisman a hablar en el Congreso y eso iba a estar televisado, la pista iraní se venía abajo. Porque después de 12 años y medio, evidentemente no hizo nada, no vio por qué iba a tener justamente una carta en la manga en ese momento. Con lo cual, se vino abajo la pista. Afuera. Claro, fíjate vos, se vino abajo la pista siria después de fuera de la cancha, digo, ¿no? Fuera de la cancha. Se vino la pista siria abajo, por eso Nisman, Néstor Kirchner dice, vamos a empezar desde cero con la pista iraní. Se viene la pista iraní abajo. ¿Qué pista nos queda? ¿La lituana? ¿La tibetana? ¿La indonesia? La explicación está en la causa por encubrimiento y lo tiene que explicar Beraja, Menem, lo tiene que explicar Galeano, Müller, Barbacia y todos los que están imputados. Por eso, y Delfino Palacios. Acá hay que hacerse la pregunta, ya que hemos hablado de banderas falsas, ¿a quién convenía que apareciera suicidado o asesinado Alberto Nisman el 18 de enero del 2015? A los mismos que encubren la causa y que no quieren que se sepa la verdad. Más que evidente. Y después se hizo todo el operativo mediático de San Nisman como si hubiera sido realmente un héroe nacional, cuando en realidad se descubrió que tenía las típicas cuentas bancarias externas, que yo no creo que sean de lavado de dinero, porque algunos dijeron que era lavado de dinero, no. Las típicas cuentas del doble agente de inteligencia, que yo creo en el caso de Nisman, de día era fiscal de la República Argentina y de noche era agente del Mossad o de la CIA o de ambos. Puede ser del Mossad porque se encontró depósitos de un periódico israelí en un banco del Uruguay. Pero de eso no se habla, ¿no? No, claro, por supuesto.
¿Van a aumentar los atentados en Occidente? Creo que sí, lo necesitan. Están haciendo una huida hacia adelante. Mira, acá hay dos cosas y voy a citar el juego porque es un juego justamente inventado por los iraníes. Vos sabés que dicen que en esta partida que le viene jugando el ajedrez, los norteamericanos juegan al póker, que es un juego de engaño, de guiños de ojo, de engaño a ver cómo te puedo engañar. De semblantear también, ¿no? Los persas inventaron el ajedrez, y en el ajedrez hiciste una mala movida y ya está, no podés volverla atrás. No volver. Ahora, cuando uno está perdiendo una partida de ajedrez, un caballero voltea al rey. Un caballero que se da cuenta que la próxima movida es jaque mate, o que ya lo han puesto en jaque mate, voltea al rey. Un no caballero patea el tablero. Y yo creo que las potencias occidentales, notablemente con Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia en la Unión Europea y el Estado de Israel, están pateando el tablero, ya lo están haciendo. Por eso, cuando Putin le dice, no vas a invadir Siria, y eso fue el 11 de septiembre del 2013, mirá la fecha, aparece armada, financiada, capacitada y entrenada, ISIS. Qué conveniente, que con mucha prensa, con mucha prensa. Y con esa excusa puedo bombardear Irak, puedo bombardear Siria. Y con un avance espectacular sobre el terreno que ninguna otra organización terrorista armada ha podido hacerlo en la historia. Por eso en esta pregunta clave que estás haciendo vos, fundamental, Galeb, yo diría que tengamos mucho cuidado porque lo que está ocurriendo a nivel mundial, el alineamiento irrestricto del actual gobierno y de muchos de sus funcionarios con la geopolítica de Israel, de Estados Unidos, notablemente, con los peligros que implica para la Argentina, más el comentario de Netanyahu de Irán voló nuestra sede de la AMI en Argentina, bien podría ser el preanuncio de que en definitiva eso se viene para acá con una enorme cuota de violencia y nos va a involucrar en una guerra que no es nuestra. Bueno, ya lo veníamos advirtiendo. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué más le podemos decir? Le podemos decir que Israel está considerando a la DAIA como el nuevo AIPAC, el nuevo lobby israelí en la Argentina. Algo que no es nuevo, algo que siempre la DAIA ha funcionado de esa manera desde su creación. Simplemente que hoy lo están blanqueando. ¿Por qué? Bueno, pregunten a la DAIA. 3 o 4 de sus funcionarios o de sus directivos son funcionarios del gobierno de Cambiemos. No es sorpresa, Macri anticipó que quería una alianza más estrecha con Israel. Visitó Israel, se abrazó con Netanyahu. Hoy el sionismo gobierna la Argentina. Lo digo sin ningún prurito, sin ningún tapujo, sin ningún temor. Estamos acá para denunciar porque queremos seguir siendo libres. No queremos la bota de nadie sobre nosotros. Ni de sionistas, ni de norteamericanos, ni de ningún otro país. Argentinos, puramente argentinos. Como el crisol de razas que somos, como nos hemos criado, como han venido nuestros abuelos y como han estado nuestros nativos. Porque tampoco me olvido de los que son los criollos. Argentinos y puramente argentinos. Muchas gracias, Adrián, por estar con nosotros. No va a ser la última vez. Vamos a seguir tocando temas que hoy están en danza y que ponen en peligro toda nuestra existencia. ¿Cómo no? Esto fue Bajo la Lupa de Galeb por ANUR TV. Hasta el próximo expediente.